Vamos con una nueva partida a analizar donde somos los jugadores de piezas negras, supongamos, y avanzamos en la partida. Una partida que empieza con un gambito de dama, variante del cambio. Avanzamos en la partida, aún sin comentarios, vamos a buscar posteriormente cuáles fueron esos momentos clave. Seguimos avanzando en la posición. Empiezan los primeros momentos donde hay algunos cambios posibles. Y llegamos a una situación donde vamos a ver que las negras acaban perdiendo la partida. Avanzamos en la posición. Un final de torre contra dos piezas, donde finalmente las blancas consiguen imponerse. Veamos cómo fue el final. De repente las negras tuvieron que abandonar. Bueno, ¿qué ha sucedido en esta partida? Supongamos que somos los jugadores de piezas negras y queremos entender qué ha ocurrido, cómo pude mejorar pues en esta partida, cuáles fueron los momentos clave. Vamos ahora a la partida con comentarios más concretos. Empezamos, como decimos, con un gambito de dama, donde se realiza la variante del cambio y donde ambos jugadores siguen pues con ideas temáticas. El blanco coloca su dama y alfil en la gran diagonal para presionar sobre h7 y las negras con un juego sólido defienden el caballo de f6 para que el punto h7 no tenga problemas y ocupan la columna semiabierta e. Hasta aquí podríamos analizar la partida, sobre todo comparándola con las partidas que ya se han jugado sobre esta línea. Las blancas realizan ahora una idea temática que tras torre a b1 quieren realizar el llamado ataque de minorías. Tienen dos peones en el flanco de dama contra tres del negro, pero con el avance b4, b5 quieren provocar algunas debilidades en el campo negro. Aquí está la idea de este ataque de minorías. Y las negras deben compensarlo de alguna forma, y es por eso que después de a5, a3, el negro entiende que las debilidades que le pueden provocar en el flanco de dama debe compensarlas en el flanco de rey. Hasta aquí jugada 14, por supuesto han pasado muchas cosas interesantes, pero todas siguiendo un camino más o menos normal, más o menos trillado. Como decimos, podríamos sacar algunas conclusiones revisando las partidas que se han jugado y entendiendo cuáles son las maniobras típicas. Pero ahora sí que llegamos a los primeros momentos clave. Las negras entienden que en el flanco de dama pueden quedar inferiores. Después de b5, ¿qué sucede? Si no capturamos, nos capturarán en c6 y quedará un peón aislado, atrasado más bien, pero si capturamos nosotros también el peón que quedará débil será el de d5, es decir, en el flanco de dama las blancas van a provocar una serie de cambios que pueden ser favorables, unos cambios en la estructura. Por eso las negras deben jugar en el otro flanco, compensarlo con su flanco fuerte, y realizaron una idea muy interesante: caballo g4, alfil por e7, dama por e7, y de repente las blancas tienen que tener mucho cuidado con su rey. Amenazas como dama h4 empiezan a estar presentes, como caballo h4, dama g5, atacando g2 también pueden estar presentes. Y empezamos a ver que puede haber 2, 3, 4, 5 piezas que puedan pasar rápido al flanco de rey. De momento hasta aquí las negras pueden sentirse contentas del desarrollo de la partida. Se jugó h3 y las negras realizan la jugada caballo h6. También una idea lógica porque lo que quieren es trasladar la dama al ataque. Por supuesto, la jugada caballo f6 también podría analizarse, con idea de tomar un carácter un poco distinto en la posición, y es que después de b5, c5, pues las negras intentarán compensar el peón que se les queda aislado en d5, pues también con un juego pues centralizado de piezas. De momento, como decimos, h3, caballo h6, no podemos considerar que las negras tengan mala posición, tienen una muy buena iniciativa. Vemos que la dama va a pasar al ataque, vemos que el caballo de g6 más adelante en el momento adecuado puede saltar h4, pero vemos incluso sacrificios en h3, es decir, podríamos pensar que tenemos una iniciativa muy interesante. Pero vamos a pasar las jugadas siguientes de una manera rápida para entender un detalle. Suponemos que tenemos aquí una posición de iniciativa, de posible ataque sobre el rey rival, pero de repente pasan las jugadas dama g5, b5, caballo h4, hay una serie de cambios en c6, caballo de c a e2, ¿y qué sucedió en la partida? Que después de dama f6, torre b6, parece que son las blancas las que han llegado antes.
Entonces cabría preguntarse, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué no hemos conseguido desarrollar nuestra iniciativa? Y vamos a pararnos a pensar qué es lo que ha sucedido y cómo hemos podido mejorar la presión. Las negras realizaron aquí la jugada dama g5, una jugada lógica. Por otro lado, dama g5 parece que pone un ojo sobre el rey rival. Puede haber incluso algún tipo de temas tácticos, torre por e3 para capturar el caballo y atacar, pero vamos a darnos cuenta por qué la jugada dama f6 hubiera sido una mejor reacción. La dama en f6 planteaba una idea muy importante, y es que con caballo h4 y alfil por h3 la entrada de la dama en f3 hubiera sido mucho más peligrosa. Esto en la partida no sucedió. ¿Por qué no sucedió? Porque después de dama g5, una imprecisión b5, caballo h4, parece que la idea se desarrolla con normalidad, pero después de caballo c2 vemos que el sacrificio en h3 aún no está preparado. La dama no consigue llegar al punto g2, que es donde quiere rematar. Y después de dama f6, cuando ahora ya sí que por fin el sacrificio parece que está preparado, como las negras han perdido un tiempo, ese tiempo es muy importante para la defensa blanca. Decimos que hay posiciones clave en las partidas, posiciones de ataque y defensa. Seguramente el negro interpretó que aquí estaba su momento, alfil por h3. Pero no lo realizó porque simplemente g por h3, dama f3, ahora el caballo ya ha conseguido ir a e2. Ese tiempo ha sido muy importante para la jugada caballo f4. Se defiende la casilla g2, incluso cuidado con nuestra dama que nos van a hacer alfil e2. Aquí tenemos el primer momento clave de la partida, es decir, por qué eligió la jugada dama g5 en vez de dama f6. Si analizásemos en profundidad esta partida nos daríamos cuenta que sí que las negras tenían una muy buena iniciativa aquí, una buena presión sobre el flanco de rey, pero no encontraron la jugada exacta. Vamos a ver si encontramos algún momento clave más en la partida. De repente entramos a una posición donde las negras rectificaron y colocaron la dama en f6, y tras torre b6, alfil d7, el blanco captura un peón para simplemente volver y decirle al negro, ¿dónde está tu ataque? Si no tienes ataque, he capturado un peón y además presiono en c6. Las negras se lanzan con g5, intentan cambiar el carácter de la estructura, hemos dicho los cambios no solo de piezas sino también de estructura, y de repente g4 puede ser una amenaza, torre g8, una nueva pieza que se puede trasladar al ataque. Y ahora vemos una muy buena jugada de las blancas en esta posición, y es que, como se suele decir, contra un ataque lateral, contragolpe central. Se impone el contragolpe central. En caso contrario, es verdad que la iniciativa de las negras vuelve a ser otra vez muy importante. La partida siguió e4 y aquí sigue una fase de amenazas, capturas, recapturas, que seguramente sea clave para la partida. Este es un momento decisivo. G5, muy buena idea. E4, muy buena idea. Alfil por H3, muy buena idea también para complicar la partida. Y llegamos a un momento decisivo. Y es que las blancas tienen que defenderse del ataque de las negras, pero además pueden capturar en C6 de distintas piezas, de dama, de torre, o incluso pueden realizar alguna otra jugada intermedia, como E5 para desviar la dama rival. Es por eso que aquí sí que deberíamos pararnos y poder realizar un análisis profundo de la posición. Esta posición podría ser una muy buena posición de ejercicio. Poner el reloj a nuestro lado, poner 30 minutos y buscar cuáles son las mejores jugadas y la conclusión, quién tiene ventaja aquí. Vamos a analizarla. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con la jugada E5, una jugada intermedia que pretende desviar la dama para así poder capturar el alfil tranquilamente? Pues resulta que la posición de las blancas sería muy peligrosa y ese tiempo que han perdido sería muy importante para el ataque directo caballo F3, muy buena jugada. No puede capturarse el caballo, en ese caso llegaría la dama a F3 y ahora el dama G2 sería imparable, ya las blancas no tienen la jugada caballo F4. Pero ¿qué sucede si simplemente el rey se va a H1? Pues nos damos cuenta de un detalle y es que cuando un rey no tiene ni una sola casilla para moverse, cuidado, puede estar muy cerca del mate. Y esto sucede después de alfil por G2, destrucción de la defensa, caballo H4 buscando la entrada de la dama y de repente dama F3 empieza a ser peligroso. Se amenaza dama G2 mate, pero tras torre G1, caballo G4, las amenazas de mate son múltiples. Caballo por F2 sería una amenaza muy potente, pero además con un remate muy bonito. Imaginemos una entrada en C6 y ahora tras caballo F2 podemos conseguir una
un brillante final de la partida con la amenaza dama G2, sacrificio de dama, y los dos caballos encierran al rey rival. Hubiera sido brillante esta forma de rematar la partida. Entonces E5, las blancas no pueden permitirse pues este avance. Pero tienen otras dos capturas interesantes de qué retomar en C6. Capturamos de dama, capturamos de torre. ¿Cuál es la mejor jugada? Pues seguramente la captura torre por C6 era la jugada correcta. Atacaba la dama, no hay tiempo para la entrada de esa dama. Ahora además a las variantes anteriores hay que mencionar que cuando la dama quiere entrar en el ataque el caballo de H6 está atacado. Pero ante una jugada como torre E6 ahora las blancas hubieran desarrollado pues su ataque y a la vez su defensa después de E por D6, E por D5. Y parece que las negras no tienen ataque suficiente para rematar y como decimos las blancas están llegando muy rápido al contraataque sobre H6. ¿Qué sucedió en la partida? Como vemos es una posición complicadísima donde es evidente que se está decidiendo la partida. Las blancas capturaron de dama en C6, una jugada lógica, que ataca a la dama negra, así intentan parar el ataque, incluso intentan frenar la idea torre E6 porque también la torre de A8 está atacada. Y así las blancas parece que consiguen una ventaja importante. Pero vamos a ver si es del todo correcto o no. Después de dama por C6, torre por C6, ¿cómo pudieron las negras al menos mantener algunas opciones en la partida? Si nos damos cuenta vamos perdiendo solo de un peón, pero además todos los peones se encuentran en un único flanco, hay debilidades también de los peones blancos, con lo cual seguramente podamos tener algunas opciones si encontramos la mejor solución. Y aquí fue el último momento clave de la partida, donde torre E6 hubiera mantenido al menos buenas opciones tras torre por E6, alfil por E6, y aunque la ventaja de las blancas es evidente, aún le queda mucho para poder demostrarlo como victoria. 4 peones contra 3 en un mismo flanco donde puede haber nuevos cambios y las tablas pues pueden ser también un resultado posible. Este fue el último error de las negras, y es que después de alfil por G2 quizá confiaban en la táctica tras rey G7, las dos torres blancas se encuentran atacadas. Pero el blanco encontró una secuencia muy buena y es que después de torre por H4, la intermedia torre G4 gana más material, salva la torre, pero de repente el punto G5 está en problemas. Y si avanzamos más en la posición nos daremos cuenta que las blancas consiguen un final completamente ganador tras caballo E3. Son dos piezas por torre, pero además con un peón pasado de que con cierto cuidado al final va a costar material a las negras. Además los peones en E4 y en G6 en casilla blanca, pues el alfil sobre todo va a poder presionarlo sin problemas. Luego las negras aún tuvieron algunas opciones de intentar complicar la partida, pero ya han llegado a una posición completamente perdida. Como decíamos, entrar en una fase final donde no tenemos opciones. Pues una posición que se decidió tras la jugada 57, seguramente existen 2-3 momentos clave donde se decidió la partida. Primer momento clave, cuando hubo cambios con caballo G4 en el flanco de rey, las negras consiguieron una muy buena iniciativa, jugaron caballo H6 muy dinámico, pero tras caballo G3 no encontraron la mejor forma de atacar. Dama F6, caballo H4 y la amenaza alfil por H3 preparaba un dama F3 muy fuerte. Primer momento decisivo. Segundo momento decisivo, un momento en el que empiezan los golpes más directos. El negro quiere atacar directamente, el blanco controla con E4, contraataca en el centro y las negras realizan la captura alfil por H3. ¿Qué está pasando aquí? Gana el negro, gana el blanco. Estos son los momentos decisivos que sí que tenemos que valorar. Dama por C6 se jugó en la partida, una jugada interesante. Torre por C6 parece la jugada ganadora, pero cuidado, jugadas como E5 hubieran dejado la partida en favor de las negras con el contraataque caballo F3, muy buena jugada. Y el último momento importante, pues darse cuenta que aquí aún existían algunas opciones de defensa con torre 6, mientras que alfil por G2 un mal cálculo, otro momento importante, aquí el módulo se dispararía. Torre por H6, las blancas parece que ganan material con la intermedia torre G4 y un final completamente decisivo. Así que nuevamente momentos de iniciativa, momentos de cambios, no solo de piezas sino de estructura y también el cálculo. Estos 3 momentos clave que definen una partida de casi 60 jugadas.